tal? Bienvenidos a su clase de inglés del segundo parcial. ¿Qué tal, Andy? Hola, Dani. Hoy trataremos el tema de oraciones en presente simple, que usamos para describir actividades que desarrollamos comúnmente. Oye, Dani, ¿alguna vez has analizado todas las actividades que haces a diario? Tal vez algún deporte, una actividad académica o simplemente los labores del hogar. Vamos a ver cómo podemos describir esas actividades en inglés. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de una rutina diaria. Mayra takes a shower at 8 in the morning. Mayra takes a break after school. Alex studies chemistry at school. Alex finishes school at 3 o'clock and goes back home. George sometimes watches TV. George reads a book at 9 o'clock. Susie frequently cooks at home. Andrea catches the bus to school. Andrea has dinner at 6 o'clock. Dani washes her hands frequently. Dani goes to bed at 10 o'clock. Como pudimos observar, tenemos una estructura a seguir para poder implementar este tipo de oraciones en presente simple. Así es, Dani. Pero para llegar a ese tema, primero necesitamos conocer algunos verbos que nos ayudan a describir las actividades que realizamos. Veamos el siguiente video. Verbs. A verb is a word that describes an action. Common verbs. Study, walk, swim, play, run, eat, love, read, teach, listen, drive, cook, write, think, call, rest, sleep, write, take a shower, jump, kiss, drink, dance, fly. Los verbos son palabras que expresan acciones que realizamos como comer, dormir, soñar y bailar. Pero para formar oraciones no solamente necesitamos verbos, sino además vocabulario como los que te presentamos a continuación. Personal pronouns. Let's start. Los pronombres personales se utilizan para indicar quién realiza la acción. Ellos son el sujeto de la frase y normalmente están antes del verbo. Personal pronouns o pronombres personales en español. Tenemos en inglés y en español la siguiente tabla. I, que es yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso o esto, we, nosotros, you, ustedes y they, ellos. ¿Cómo se usan? Debemos tener en cuenta que el pronombre personal I siempre va en mayúscula. Por ejemplo, yo estoy en casa, I am at home. La tercera persona tiene tres formas, he, she, it, que se utilizan para masculino, femenino y neutro, respectivamente. Por ejemplo, él está en casa, he is at home. El pronombre personal you se utiliza para singular y plural, tú o ustedes. Por ejemplo, tú estás en casa, you are at home. Esta frase en inglés podría significar tú estás en casa o ustedes están en casa, por lo que tenemos que ver el contexto para saber su significado. ¿Qué debo recordar? Los puntos importantes que debemos recordar son los siguientes. Los pronombres personales sustituyen al nombre, es decir, a la persona que realiza la acción. Por lo tanto, no pueden aparecer juntos. Por ejemplo, my teacher is from Spain.
Debemos tener en cuenta que la tercera persona del singular, he, she, it, sí distingue entre masculino, femenino y neutro. Con el resto no hay distinción. Recuerda que la tercera persona del plural, they, no distingue entre masculino, femenino y neutro. Indefinite pronouns. ¿Ya conocías los pronombres indefinidos? Los pronombres indefinidos no se refieren a ninguna persona, cosa, lugar ni cantidad específica. Por eso se llaman indefinidos. Los indefinite pronouns son aquellas palabras que se utilizan para referirnos a personas, animales u objetos indeterminados, es decir, sin decir exactamente quiénes son o qué son porque no es importante mencionarlos o porque se desconoce su identidad. En la siguiente tabla podemos ver el uso de los indefinite pronouns dependiendo si se está hablando de personas, cosas o lugares. ¿Cuándo se utilizan los indefinite pronouns some, any, no y every? Los indefinite pronouns que se construyen con some, any, no y every varían en función de si nos referimos a personas, cosas o lugares y además en función del tipo de oración, afirmativa, negativa o interrogativa. En las oraciones afirmativas, los pronombres indefinidos que se utilizan en frases con un verbo positivo son los siguientes. Para las personas tenemos somebody, someone, alguien. Anybody, anyone, cualquiera o cualquier persona. Nobody, no one, nadie. Everybody, everyone, todos o todo el mundo. Para las cosas tenemos something, algo. Anything, cualquier cosa. Nothing, nada. Everything, todo. Y para los lugares, somewhere, algún lugar o sitio. Anywhere, cualquier lugar o sitio. Nowhere, ningún lugar o sitio. Y everywhere, en todas partes. Los pronombres con some se utilizan para describir una persona, cosa o lugar indeterminados. Los pronombres con no implican ausencia de personas, cosas o lugares, y los pronombres con every se refieren a todo el conjunto de personas, cosas o lugares. Nota importante. Los pronombres que empiezan por la partícula no se utilizan en oraciones afirmativas, porque en inglés no se pueden utilizar dos formas negativas en una sola oración. En español se traducirá como una oración negativa. Por ejemplo, I want nothing. I don't want nothing. No quiero nada. Para las oraciones negativas, los pronombres indefinidos que se utilizan en frases con un verbo en forma negativa empiezan principalmente con any. En esta tabla tenemos algunos ejemplos. Para personas utilizamos anybody o anyone, nadie, everybody o everyone, todos o todo el mundo. Para cosas, anything, nada y everything, todo. Para lugares tenemos anywhere, ningún lado o sitio y everywhere, en todas partes. Los pronombres indefinidos que se utilizan en frases interrogativas son los siguientes. Para personas tenemos somebody, alguien, anybody, anyone, alguien, everybody, everyone, todos o todo el mundo. Para cosas, something, algo, anything, algo, everything, todo. Y lugares, somewhere, algún lugar o sitio, anywhere, algún lugar, everywhere, en todas partes. En general, las oraciones interrogativas se utilizan los pronombres indefinidos con any. Aún así, los pronombres indefinidos con some también se utilizan en oraciones interrogativas cuando estamos bastante seguros de que la respuesta que buscamos es afirmativa. Generalmente, acostumbran a hacer peticiones u ofrecimientos. Por ejemplo, do you want to talk to someone in particular? ¿Quieres hablar con alguien en particular? Los indefinite pronouns se interpretan y pueden ser sustituidos por un pronombre de la tercera persona del singular, he o she, así que adoptan un verbo en singular.
Por ejemplo, en lugar de usar he o she, decimos somebody. En este ejemplo está muy claro. Somebody is talking to our teacher. Alguien está hablando con nuestro profesor. Y recuerda, cada uno de los indefinite pronouns se utiliza teniendo en cuenta el elemento al que quieren referirse, persona, animal, objeto o lugar, y el tipo de oración, ya sea afirmativa, negativa o interrogativa en la que aparecen. Además de estos pronombres y adjetivos, también es importante recordar adverbios y preposiciones para poder estructurar mejores textos dentro del presente simple. Adverbs of frequency. Adverbios de frecuencia. Vamos a analizar el siguiente texto. Mother's Day is always in the spring. I usually give my mother flowers. We often go out for lunch, but sometimes we go out in the evening instead. Vamos a analizar algunas frases que vimos en esta lectura. Mother's Day is always in spring. El Día de las Madres siempre es en primavera. I usually give my mother flowers. Usualmente le doy flores a mi mamá. We often go out for lunch. Nosotros frecuentemente salimos a comer. Sometimes we go out in the evening. Aunque nosotros a veces salimos por las tardes. Así que, ¿qué son estos adverbios de frecuencia? Are words that answer the question how often. ¿Qué tan seguido? Estas palabras nos dicen qué tan seguido hacemos las cosas. Vamos a ver algunos ejemplos. Always. Siempre. I always wake up early. Siempre me levanto temprano. Usually. Usualmente. I usually come home until 6 p.m. Usualmente llego hasta las 6 p.m. a casa. Sometimes. A veces. I sometimes watch TV series. A veces veo estas series de televisión. Often, o también pronunciado often, frecuentemente. I often take the bus to go to school. Frecuentemente tomo el autobús para ir a la escuela. Rarely, rara vez. I rarely eat at home. Significa que rara vez estoy en casa. Seldom, muy pocas veces. I seldom cook dinner. Muy pocas veces cocino la cena. Never, nunca. I never do housework in mornings. Nunca hago el quehacer por las mañanas. These adverbs are usually placed before the main verb. Si te das cuenta, en las oraciones hay un verbo principal y antes de ese verbo está el adverbio. Como en este ejemplo, I sometimes eat a sandwich for lunch. El verbo principal es sit y el adverbio es sometimes, por lo tanto va antes de eat. I sometimes eat a sandwich. Sin embargo, these adverbs can also be placed after the verb to be. Si tenemos un verbo to be, este adverbio va después de ese verbo. Por ejemplo, Marla is never on time. Raúl is always early at school. I am always a good student. Si te das cuenta, después de is o am está este adverbio de frecuencia. Finalmente tenemos este gráfico, el cual nos da un porcentaje de estos adverbios de frecuencia. Por ejemplo, 100% always, 90% usually, 80% frequently, 70% often, 50% sometimes, 30% occasionally, 10% seldom, 5% rarely, and 0% never. Para resumir, los adverbios de frecuencia te dicen ¿qué tan seguido haces una acción? Use as many as you can to improve your language.
Prepositions of time. Preposiciones del tiempo. Las preposiciones de tiempo nos ayudan a expresar el momento en que sucede una acción. Una hora, un día, el momento determinado del día, etc. My son finishes school at 5 o'clock. Mi hijo termina la escuela a las 5 de la tarde. En inglés, las preposiciones más utilizadas son in, at y on. Pero, ¿cómo utilizo cada una de ellas? Utilizamos at para hablar de horas, periodos vacacionales, momentos del día. At 8:15, a las 8:15. At Christmas, en Navidad. At dinner time, a la hora de la cena. Utilizamos on para referirnos a fechas, días de la semana, partes del día y de la semana y celebraciones en específico. On Monday, el lunes. On Sunday morning, el domingo por la mañana. On the 6th August, el 6 de agosto. On Christmas Day, el día de Navidad. In lo utilizamos para hablar de años, meses, estaciones del año, partes del día y duración de tiempo. In 1995, en 1995. In January, en enero. In the morning, en la mañana. In 10 minutes, en 10 minutos. Las preposiciones de tiempo pueden colocarse tanto al principio como al final de la oración. Sin embargo, en inglés es mucho más frecuente encontrarlas al final. Vamos a ver un ejemplo de esto. In the morning, I usually go to school. Por la mañana, normalmente voy a la escuela. Como podemos observar, en este enunciado colocamos la preposición de tiempo al principio de nuestro enunciado. I usually go to school in the morning. Normalmente voy a la escuela por la mañana. Como podemos observar, en estos dos enunciados colocamos la preposición de tiempo en diferentes lugares de nuestra oración, pero el mensaje que nos dan es exactamente el mismo. Otras preposiciones de tiempo son until, que expresa el momento en que termina la acción, sin mencionar cuándo empieza. Por ejemplo, he won't be here until next week. Él no estará aquí hasta la próxima semana. Otra muy común es for, que nos indica cuánto tiempo dura una acción. Este siempre dará respuesta a la pregunta ¿cuánto tiempo? Por ejemplo, we waited there for 5 hours. Nosotros esperamos ahí por 5 horas. Prepositions of place. Preposiciones de lugar. Las preposiciones de lugar nos ayudan a expresar la posición exacta en la que se encuentra algún elemento, personas, objetos, animales, etc. Vamos a ver dos ejemplos. The girl is in the box. La niña está dentro de la caja. The cat is under the box. El gato está debajo de la caja. Las preposiciones de lugar se encuentran siempre entre el verbo y el elemento que expresa el lugar donde se encuentra algo o alguien. Las más comunes son las siguientes. In, dentro de. On, sobre de. In front of, enfrente de. Above, encima de. Beside, junto de. Behind, detrás. Between, entre. Under, debajo de. Near, cerca. Ahora sí, ya tenemos la información necesaria para describir lo que hacemos en nuestro día a día. Exacto, Andy. Con esto, ahora ya puedes elaborar oraciones en presente simple. Veamos cómo hacerlo de manera afirmativa.
Simple Present Tense. El presente simple se utiliza para referir hechos que ocurren cotidianamente como hábitos, costumbres o rutinas. Estructura gramatical afirmativo. Sujeto más verbo más complemento. Para los pronombres I, we, you, they, el verbo se escribe en su forma infinitiva. Play. I play video games in my room. Teach. You teach English at 6 in the afternoon. Eat. May and Andy eat together every Saturday. Para los pronombres en tercera persona del singular, he, she, it, se escribe al final del verbo SOES de acuerdo a las siguientes normas. Para los verbos que terminan en O, CH, SH, S, X, Z, se agrega al final ES. Ejemplos: go, goes, catch, catches, wash, washes, kiss, kisses, fix, fixes, box, boxes. Go. Sometimes Alex goes to the cinema to see horror movies. En los verbos que terminan en una consonante más Y, quitamos la Y agregando IES. Ejemplos: Mary, marries, study, studies, carry, carries, worry, worries. Study. Jorge studies for his exam on Monday. Para el verbo have, solo se pasa como has. Have. Alex has a dog named Drag. Para los verbos donde no aplique ninguna norma de las anteriores, solo agregamos al final la letra S. Work. Susie works at home because of the contingency. Run. Andy runs in the morning. ¡Wow! ¿Observaste cómo estamos utilizando todo el vocabulario analizado para describir nuestro día a día? Sí, ya vimos cómo decirlo, pero ¿qué hago si lo quiero expresar de manera negativa? Ah, también hay una manera de hacerlo, utilizando auxiliares. Mira. Simple present negative form. Auxiliaries. For I, you, we and they, you must use done. For he, she and it, you must use doesn't. Grammar structure: subject plus done or doesn't plus verb plus complement. Examples: I don't play tennis. You don't read a book. He doesn't eat nachos. She doesn't cook paella. The raccoon doesn't eat a carrot. We don't work a lot. They don't watch TV. Como vimos, es muy fácil hacer uso del auxiliar para formar enunciados negativos. Claro, esto también lo podemos utilizar para hacer preguntas. Veamos la estructura para hacer oraciones interrogativas con el presente simple. Simple present, interrogative form. Presente simple, forma interrogativa. Para hacer preguntas en presente simple con verbos diferentes a to be, empezamos la pregunta con el auxiliar to para I, you, we y they, o does para she, he, it. Por ejemplo, ¿hablas inglés? Do you speak English? ¿Qué estudia ella? What does she study? En las preguntas, el auxiliar do o does siempre va al principio de la frase, antes del sujeto. Recuerda, does se usa para he, she, it. El orden de las preguntas es el siguiente. Comenzamos con el auxiliar to o does, según corresponda a la persona. Después sigue el verbo, el complemento y por último, no olvides poner el signo de interrogación. Tenemos algunos ejemplos. Does Martha work in that company? Do you like Mexican food? Do you smoke? Short answers, respuestas de sí y no en inglés. Las short answers o respuestas cortas son únicamente sí y no en inglés. En inglés se debe completar la respuesta con el pronombre
sujeto y el auxiliar correspondientes al verbo principal de la oración interrogativa. En caso de ser una respuesta negativa, se añade la partícula not después del verbo. En esta tabla podemos observar algunos ejemplos con los auxiliares do y does y cómo serían sus respuestas afirmativas y negativas. A continuación, veremos cómo se forma. Las short answers comienzan siempre por yes o no. Después de una coma, se emplea el pronombre correspondiente al sujeto de la oración interrogativa. En último lugar, se utiliza el verbo to be, un verbo auxiliar o el verbo modal de la oración interrogativa según corresponda. Por ejemplo, ¿do you love me? Yes, I do. ¿Me amas? Sí, te amo. Andy, ¿te das cuenta de la gran utilidad que tiene saber expresarnos en presente simple en inglés? Claro que sí, Dani. Con esa información ya puedes contestar una entrevista de trabajo. Incluso puedes platicar con tus amigos sobre tus hobbies o tus rutinas diarias, como veremos a continuación. He always calls, I usually write. We sometimes dance, we never fight. Because we're side by side. How often does your boyfriend call you? He calls me every night. How often do you talk to your brother in college? I talk to him every Sunday. My sister is in college too. I talk to her every Saturday. Do you speak to your grandparents very often? Yes, I call them every weekend. My grandparents call us every Friday night. There's the phone. I'll get it. Hello? Oh, hi, Uncle George. It's my Uncle George. How are you? It's so good to hear from you. How's Aunt Sally? That's good. Please say hello to her from me. We're the telephone company. We bring people closer together. When do you watch TV? I always watch TV in the evening. I usually watch TV in the morning. I sometimes watch TV late at night. I rarely watch TV. I never watch TV. Do you ever watch TV while you eat? Always. Usually. Sometimes. Rarely. Never. Does Carmen usually study in her room? No, she rarely studies in her room. She usually studies in the library. Do you sing in the shower? No, I never sing in the shower. Sing in the shower? Well, sometimes. I always sing in the shower. I sing opera. La 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 la. Who washes the dishes in your household? I usually wash the dishes. Sometimes my wife washes the dishes, but usually it's me. My husband and I always do the dishes together. He rarely washes the dishes. I usually wash them and he dries them. We're a good team. I never wash the dishes. My roommate always washes them. I do all the cooking. It's a good arrangement. He cleans, I cook. Do you snore when you sleep? Rarely. Snore? No, never. Sometimes, I guess. Yes, I usually snore. I never snore, but my husband always snores. Sometimes it doesn't bother me at all, and sometimes it drives me crazy. I always get to work on time. I'm usually here by 8. I sometimes get here early. I never get here late. No, I never get here late. He always gets to work on time. He's usually here by 8. He sometimes gets here early. He rarely gets here late. No, I never get here late. Right, he never gets here late. Ahora sí, ya estás listo para relatar tus actividades haciendo uso del presente simple y así poder contarnos todo lo que tú quieras. Si aún tienes dudas, puedes consultar con tu docente o investigar en tus libros de texto. Pues esto ha sido todo por hoy. Recuerda practicar lo aprendido con tus amigos y familiares y seguir las recomendaciones del confinamiento. Bye.
¿Listos para este parcial? Recuerden comunicarse constantemente con sus profesores para que les ayuden si tienen alguna duda. Realicen diversas actividades en estos días de confinamiento para evitar que afecte su salud física y mental. ¡Nos vemos!